metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas. Queridos estudiantes, tengan ustedes muy, pero muy buen día. Hoy, un día más de vida, gracias a Dios, nos acompaña en este espacio la profe Carmen. Ya ahorita tendrá la oportunidad de presentarse. Bienvenidos, queridos estudiantes, a este espacio que es de ustedes y es para ustedes. Recordemos que la participación en el foro es fundamental para la construcción y para el debate de cada una de nuestras áreas, de cada una de nuestras actividades académicas. Mi profe, muy buenos días. Buenos días, profe ¿Cómo estás? Freddy. ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias. ¿Mucho frío? Mucho frío. Sí, Muchísimas gracias por aquí en el la estudio invitación. Hace calorcito, ¿no? Un Pero es poquito. agradable. Sí, es muy agradable. Bienvenidos también a ustedes a este espacio pues, del curso que orienta el profe Freddy sobre antropología social y cultural, y esperamos que el espacio les agrade mucho. Entonces, Profe, ¿se nos está acabando ya el semestre? se nos está acabando. No, mentira, no, es por molestar. No, animarlos, ¿cierto? Animarlos, queridos estudiantes, para que participen adecuadamente de cada una de las actividades, de cada uno de los momentos, de cada uno de los procesos, porque es importante que ustedes se sientan apoyados, se sientan orientados por cada uno de nosotros, sus docentes, y a través, lógicamente, de este espacio, de este encuentro, que los tenemos los días sábados. Es importante la participación, insisto, en el foro, ya que argumenta, ya que crea, ya que recrea este espacio académico y, por qué no decirlo, profesional para ustedes. Bien, vamos a tratar de, mi profe, si te parece, vamos a tratar de hacer un recorrido rápidamente de lo que vimos la sesión pasada, la clase pasada, y vamos a meternos de lleno ya en lo que es la materia o los contenidos o el contenido de la materia de antropología social y cultural que nos corresponde en este momento. Bien, entonces, como ustedes saben, para ingresar a la plataforma, ¿cierto? Simple y llanamente por www.secar.edu.ca. Ese es el único link para ingresar que ustedes ingresen a la plataforma. Ya ustedes, cuando vayan a ingresar, intenten ingresar a sus cursos, lo hacen por este icono que está aquí, que dice Portal Aldea. Ya después ustedes ubican el usuario y la contraseña. Esta contraseña es con mayúscula, esta C, solamente la C, y Secar 111, y ahí le dan inicio, y ahí inmediatamente ingresan a plataformas virtuales. Después de plataformas virtuales le dan programas virtuales. Recordemos que aquí hay estos iconos. A ninguno de estos, digamos, ustedes pueden o no pueden, no, sino que la idea es que directamente, para no perder tiempo, accedan a plataformas virtuales, y después de plataformas virtuales a programas virtuales. Después de programas virtuales aparecen los cursos que ustedes van a asumir en su semestre. Recordemos que el semestre está organizado en dos partes. Bloque 1, nosotros llamamos bloque 1 y bloque 2. Los de bloque 1 hacen referencia a unas materias, y los del bloque 2 a otras materias. Entonces, por eso el tiempo aquí es muy rápido, pasa muy rápido. Entonces, aprovechemos el tiempo al máximo. Ahí después ustedes ingresan a la plataforma del curso. Este es un ejemplo donde hay una serie de foros, de novedades, de conozcámonos, de ayuda técnica, aldea social. En esta parte de novedades, pues comentan sus novedades, sus situaciones acerca del curso, acerca de las actividades que hay ahí. En la parte de conozcámonos, pues vamos a presentarnos, quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, etcétera. La ayuda técnica única y exclusivamente, algunos links que de pronto estén rotos, o algunos textos que no abren, pues lógicamente ahí nos hacen saber, y nosotros por medio de este foro, pues lógicamente ya sabemos y tratamos de darle solución lo más pronto posible. Y de igual manera, aldeas sociales, para que hagamos algo jocoso, algo interesante de nuestra actividad, sin mezclar la parte política, ni la parte religiosa, ni de pronto maltratar a nadie, ¿cierto? De una manera muy anímica y muy tranquila, utilizamos adecuadamente estos foros. Inmediatamente viene lo que corresponde a las unidades. Hay algunas materias, algunas áreas que ustedes van a ver que es de 4 unidades, y algunas que son de 3 unidades, ¿cierto? Esta materia, antropología social y cultural, pues es de 3 unidades. Digamos que tenemos
tenemos un poco más de espacio, ya miraremos en el desarrollo de las unidades cómo es, pero tenemos 3 unidades. Y entonces, ¿qué está? El material complementario, que es los textos, que son los ensayos, que son los videos, que son algunas apreciaciones que sirven de apoyo para el desarrollo de las actividades académicas. Y viene de pronto, en este caso, digamos que está un poco mal distribuido porque son 3 foros. La idea es que haya una tarea, que haya un foro y que haya un taller y que haya un quiz, ¿cierto? Y eso hace referencia a todo el proceso adecuado que nosotros estamos desarrollando aquí en la universidad. Bien, entonces esto simplemente es un repaso, vuelvo, insisto, lo vemos rápido, mi profe, porque ya lo vimos la sesión pasada, entonces lo estamos pasando de una manera rápida para que ustedes lo sepan, los que de pronto no tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros la primera sesión. Como les decía, el desarrollo de las actividades tiene 3 unidades. La primera unidad ya la comenzamos desde el 16 de febrero, va hasta el 8 de marzo. La segunda, desde el 9 de marzo hasta el 27 de marzo, y la tercera y última va del 28 de marzo al 27 de abril. Seguramente, como hay algunos inconvenientes técnicos en este momento, pues lógicamente los espacios, especialmente de esta primera unidad, se van a extender un poquitico, así es de que no nos preocupemos por eso. Mi profe, no sé si tengas alguna duda, alguna inquietud. No, profe, todo claro. Importante también creo que recordarles que las actividades que ven en cada unidad pues están acorde a las fases que la universidad propone en términos de apropiación, profundización y transferencia. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, metámonos de lleno. Antropología social y cultural se llama esta materia. Mi nombre es José Freddy Rodríguez Guerra, soy filósofo, abogado y teólogo. Ya tengo una experiencia con ustedes, ya llevo 1 año y medio compartiendo con ustedes. Algunos estudiantes, algunos compañeros ya me conocen. Entonces, pues bienvenidos nuevamente, y cualquier cosa que necesiten de este humilde servidor, con muchísimo gusto. Bueno, algunas cosas para recordar, tengamos en cuenta las fechas de unidad, no dejemos para lo último porque el tiempo se nos pasa rápido, tratemos de ser diligentes en desarrollar las actividades. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, no duden en comunicarse con nosotros, ya les damos el número telefónico. O con la ortografía y la redacción es fundamental. Para tener buena ortografía y buena redacción, pues seguramente uno de los elementos principales, y diría yo que el fundamental, es la lectura. Si yo leo, si yo hago una lectura crítica, si yo hago una argumentación, si yo hago un análisis, pues lógicamente voy a tener muy seguramente buena ortografía y buena redacción. Tener hábitos de estudio es importante, el respeto con el cual nosotros nos dirigimos a ustedes y el que ustedes se dirijan a nosotros. Es importante esa reciprocidad en el respeto, siempre de manera muy amable y de manera muy respetuosa, pues nos dirigimos a ustedes, haciéndoles saber las situaciones. De igual manera, de ustedes también es importante que esperemos de ustedes el respeto, ¿cierto? Entonces somos personas ya adultas, somos personas mayores, somos personas con criterio, entonces por lo tanto el respeto entre nosotros es importantísimo. Siempre con buenos modales. Hacer un reclamo es muy válido, hacer una protesta es muy válido, hacer una manifestación es muy válido, pero siempre dentro de los términos del respeto y los buenos principios. Y ahí creo que es importante también recordar que efectivamente el respeto está entre docentes, entre ustedes mismos como estudiante y también ante la institución. Hay situaciones que efectivamente nos van a angustiar, hay situaciones en las que vamos a estar preocupados, vamos a sentir un poco de temor, pero la idea es que sepamos que son aspectos muy normales, digamos, en una dinámica institucional, en este caso ustedes en aras, digamos, de el proceso académico que llevan, pero lo importante es saber que tenemos la disposición siempre de ayudarlos, ¿sí? Y para eso es importante también entender que el otro merece efectivamente respeto, ¿no? Exacto. Y todo debe estar en el marco de la comprensión, de la confianza y de entender que siempre vamos a tener las puertas abiertas para escucharlos y en lo posible para resolverles las inquietudes y las dudas que tengan. Ok, mi profe, gracias. Participación en los foros. Dentro de la actividad académica es importante que ustedes lo realicen porque es calificable. Criterios de evaluación, ya tenemos los criterios de evaluación, sabemos que hay un taller, hay un quiz, hay una tarea y muy seguramente hay un foro, y los porcentajes yo se los iré dando, yo creo que la próxima sesión. Recordemos que esta modalidad
esta modalidad es virtual con encuentros los fines de semana. Por lo tanto, diría yo, mi profe, queridos estudiantes, que es obligatorio. O sea, a mí no me gusta utilizar mucho esa palabra, pero bueno, en este caso digamos que es obligatorio que ustedes asistan a los centros de encuentro, a los CAUs, para que participen adecuadamente. Es casi que obligatorio. Vamos a mirar estamos buscando una estrategia para que ustedes participen y lógicamente hagan viable ese proceso de comunicación, de interferencia entre ustedes y nosotros. Responsabilidad y compromiso es importante. Sí. Mi profe, dime. No, recordarles también que en términos de la asistencia obligatoria, que es cierto que es fuerte un poco la palabra, pero es necesario que ustedes en el CAU, una vez iniciada o terminada la sesión, se acerquen a su gestor colaborativo y él va a tener unas listas, unos listados de asistencia y ustedes van a tener que firmar. Esa firma en físico que ustedes van a hacer, digamos, de manera presencial, va a llegar hasta nosotros y nosotros vamos a poder hacer seguimiento de ustedes y de su asistencia en los centros de atención. Entonces, recuerden siempre estar sábados muy conectados a la hora que nos toca para que tengamos, digamos, a esta hora, mi profe, 1:05. A esta hora, 1:05, entonces los esperamos. Bueno, objetivo del módulo, ya nos metemos ya con el área. ¿Cuál es el objetivo de todo este módulo, de este proceso académico? Propiciar espacios para el desarrollo y la construcción de parámetros básicos sobre la educación y las ciencias que nutren su objeto de estudio. Esto lo dejamos plasmado la sesión pasada, entonces hoy vamos a empezar a desarrollar ya ese módulo. ¿Le parece, mi profe? Y me parece, profe. Bueno. Empecemos. Bueno, antes de continuar, sí. pues miremos esto que es importante, ¿no? Comuníquese conmigo, ¿cierto? Que soy el responsable de esta materia, a la línea interna, ahí está la línea interna, a las extensiones 262 o 233. Y la idea es que el horario de atención mía es de lunes a jueves, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y el correo institucional es este, jose.rodriguezg, ahí me faltó el arroba, discúlpenme, aquí me faltó el arroba, @secar.edu.co. Entonces, por ese medio, o por esos dos medios, nos vamos a tratar de comunicar. Bueno. El método de la antropología, mi profe, para su merced, ¿qué es la antropología? ¿Qué es eso de antropología? Ese cuento, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se implementará? ¿Cómo se determinará? ¿Qué es? ¿Qué será para ti ese concepto de antropología? Pues hemos venido de transiciones en el mismo concepto de la antropología, ¿no? Inicialmente, cuando uno estaba en el bachillerato, le enseñaban que la antropología era el estudio del hombre. Claro. Y uno entendía todo el tiempo que efectivamente estudiar al hombre era un objeto de estudio básico de la antropología. Y le hacían esa división epistémica, etimológica, digamos, entre antropo significa esto y antropos y logos. Y uno decía, listo, antropos hombre, logos ciencia, entonces debe ser la ciencia del hombre. Claro. Pero últimamente, digamos, con la inclusión y la intromisión de los estudios culturales, hemos visto una apertura de ese concepto, ¿no? Sí, si no estoy mal, ahorita podemos hablar incluso de, no solo de la ciencia del hombre, sino de una disciplina, una ciencia, incluso un arte, que está muy relacionado con la cultura, con los procesos incluso en que los hombres hemos desarrollado. Podemos decir que la antropología nuestra tiene apropiación algo de del holístico, entorno, ¿no? Tiene algo de Exactamente. holístico. Algo no, muchísimo. Muchísimo, sí. Ya lo vamos a ver. Y es algo muy holístico, que quiere decir que se extiende, está pendiente, estudia diferentes aspectos importantísimos del ser humano, de nosotros los seres humanos. Pues bien, mi profe, no estamos tan errados, ¿no? Yo creo. No. ¿Sí? No. Entonces, ahí vamos, sí, bueno. Entonces, el método de conocimiento es esencialmente cualitativo, no es cuantitativo, porque estamos hablando de quién. Yo les voy a insistir mucho en este curso, mi profe, queridos estudiantes, les voy a insistir mucho en la persona. La persona es lo esencial, es lo más importante, ¿cierto? Miren, hoy en día nosotros nos matamos por plata, nos matamos por un dinero, y es por lo que menos uno debe pelear. Así es. ¿Sí? La plata. No la hay, bueno, listo, pues lógicamente hay que tratarla de buscar, ¿no? Pero lo más importante, tengámoslo en cuenta, lo más importante es la esencia de la vida es la construcción y la deconstrucción de la persona, como persona. Ya miraremos la próxima sesión, vamos a mirar lo que es la persona humana, sus dimensiones, sus situaciones de vida y demás. Pero entonces, aquí no nos vamos a desviar o no vamos a tener nada contrario a lo que es la dirección de lo que es la persona humana, el ser humano.
Entonces, por lo tanto, estamos hablando esencialmente de algo cualitativo que no descarta el uso de otros métodos complementariamente como los cuantitativos, claro, porque finalmente lo cualitativo con lo cuantitativo se unen, pero lo cuantitativo es algo muy secundario que se va adquiriendo en la medida que uno es y se va haciendo persona, ser humano. A mí no me interesa tener una cantidad de títulos, mi profe, ¿cierto? No me interesa, ¿cierto? Si yo no soy persona, no me interesa. Entonces lo importante es primero rescatar lo que es el ser humano, lo que es persona. Y ustedes dentro de su proceso profesional, pues ustedes algunos ya tienen mucha experiencia en este campo pedagógico. Ustedes trabajan en el aula con niños, con muchachos, con jóvenes. Y lo importante es siempre tener en cuenta, queridos estudiantes, al ser humano. Ese chiquitín que es una potencia ahí y que se va desarrollando, se va formando, se va creando y se va potencializando como ser humano y como persona. Entonces, por lo tanto, no nos vamos a desviar de ese procedimiento. Dime, profe, dime, no, tranquila, dime. Y creo que ahí está una de las riquezas, bueno, y también la importancia de esta asignatura en aras de esa formación que hacemos de nuestros futuros docentes. Y es que nosotros estamos formando efectivamente personas, y en esa formación de la persona uno tiene que entender que el desarrollo es integral, ¿cierto? Uno es una persona a partir de múltiples dimensiones. Entonces, hablar de múltiples dimensiones del ser humano es entender que como futuros docentes vamos a estar muy preocupados porque el niño y las niñas no solo sepan mucho, sino además que efectivamente sepan comunicarse, sepan expresarse, sepan construir también mundo, ¿sí? Y se apropien de lo importante al final de la vida, ¿sí? Oye, mi profe, y también saber decir no. Y también saber decir no. Científicamente es muy válido decir no, hay que decir no en muchos momentos, ¿cierto? Me siento mal, no quiero hacerlo, es válido, ¿cierto? Entonces es bueno decir muchas veces no. Bueno, mi profe, el problema que vamos a tratar de desarrollar es el siguiente. Si quiere ponchamos, máster, la pantalla, gracias. ¿Existe la naturaleza humana o es una construcción social por medio de la educación y la tradición? Interesante pregunta. Claro, ¿existe la naturaleza humana o es una construcción social por medio de la educación y la tradición? Ahí está la pregunta para que participemos en el foro. Esencial, puntual, claro. Entonces, argumentemos eso. ¿Bien? Bueno, hagamos un paréntesis aquí, mi profe, y digámosle a nuestros queridos estudiantes, ¿sabía usted que las 3 clases de mamíferos, aquí, miremos esta, solo 3 clases de mamíferos ponen huevos? ¿Tú lo sabías? Mira, ahí está. Sí, el ornitorrinco sí. Y las 2 clases de oso, que es el oso hormiguero y el oso espinoso. Y el espinoso. Sí, bueno, eso es un chasquito ahí como para que tengamos algo de cultura general. Y el otro, ¿no? La jirafa es el único animal mamífero que no tiene cuerdas vocales. Wow. Las cuerdas vocales permiten a los animales emitir sonidos. Así que la jirafa es completamente muda. Vea pues. Ahí está. Bueno, cosas curiosas, ¿no? Sí, no, cosas curiosas. Se van a dar cuenta que en mi clase siempre vamos a tener alguna curiosidad en diferentes aspectos. La semana pasada te lo voy a mostrar aquí, yo les ubiqué esto. ¿Sabías que si no sabes la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro? Ahora lo ves o lo repito otra vez. Sí, miren lo importante, queridos estudiantes, la ortografía, ¿no? En este caso, pues, la Z, ¿cierto? La Z y la S. Bueno, muy bien. Sigamos por acá. Bueno, ¿qué es antropología social y cultural? Ya lo estábamos discutiendo en este momento con la profe hace unos segundos, de pronto algunos elementos que hacen mella dentro de este cuento de la antropología, pero miremos una definición, ¿cierto? Una definición del pequeño Larousse, el diccionario, donde dice que antropología es la ciencia. Mírala aquí ya tenemos como ciencia, ¿cierto? No sé hasta qué punto la antropología es una ciencia, porque la ciencia es algo muy exacto, es precisa, es medible, es racional, es sistemática, es organizada, es falible, es fáctica, ¿cierto? Y ahí yo me baso, por ejemplo, en un texto para que vayamos teniendo en cuenta. Yo les voy a botar muchos textos y la idea es que ustedes, los que tengan tiempo, ojalá todos,
los vayamos asumiendo, ¿no? Hay un librito muy interesante que yo sé que tú has leído que se llama La ciencia, su método y su filosofía, de Mario Bunge. A mí me ha servido muchísimo. Ajá. Y Mario Bunge desarrolla 14 características de lo que es ciencia, Ajá. ¿cierto? Entonces, esto para complementar, ¿cierto? Porque ustedes no se pueden quedar con lo que solamente decimos acá, porque aquí decimos algo muy mínimo, ¿cierto? Entonces, para que ustedes complementen, para que ustedes argumenten lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos exponiendo, lo que estamos diciendo. Entonces, no sé hasta qué punto es una ciencia, bueno, pero es una ciencia social, aquí está el complemento, basada en la comparación cultural que estudia los principios que caracterizan a las sociedades humanas, tanto a nivel como particular como a nivel universal. De igual manera, esta ciencia se encarga de estudiar la realidad de quién. Aquí voy a hacer una salvedad y recordemos que aquí ser, este concepto, esta palabra, esta letra S tiene que ser con mayúscula y esta tiene que ser con mayúscula porque estamos hablando de la persona. ¿Sí? Entonces se encarga de estudiar la realidad del ser humano a través de un enfoque holístico, lo que estábamos diciendo anteriormente, en el que el todo determina el comportamiento de las partes. O sea, ya no es una situación solamente, sino que la antropología se compone de muchísimos elementos, de muchísimas partes, y por eso recibe el nombre de antropología. El término tiene origen en el idioma griego, ¿cierto? Etimológicamente, antropos, hombre, humano, y logos, conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que es el conocimiento del hombre o del ser humano. O del ser humano. Bueno. Que para los griegos hombre no era reducido, digamos, a la categoría de macho Claro. y masculino. Claro, lógico. Sino que Claro. hombre tenía mucha relación con lo humano, ¿no? Claro. Con esa dimensión Aunque de lo recordemos humano. que hasta la Edad Media, ya yo les voy a hacer todo un recorrido histórico. En la Edad Media, el concepto de hombre era determinado casi exclusivamente para el hombre genéticamente hablando. Oh, ok. Y la mujer, pues, era muy relegada. ¿no? Relegada, sí. Aún en la actualidad en Medio Oriente, en muchos países de Medio Oriente, la mujer dentro de las sinagogas, ¿cierto? Ocupa un tercer puesto. Digamos, está al frente, está el hombre, ¿cierto? El hombre genéticamente hablando, hay un espacio, dejan un espacio en el sitio, en la sinagoga, sigue el niño, ¿cierto? Y de últimas está la mujer. Y la mujer no tiene ni voz ni voto. Para muchas mujeres hasta hace 10 años en el Medio Oriente no podían asistir a un estadio de fútbol, por ejemplo. No podían ir a un centro comercial, no podían ir a un parque. ¿Sí? Lo que nos espera, mujeres. Claro, y miren lo importante de la mujer Sí. desde la revolución feminista, ¿cierto? Así es. La revolución feminista desde el año 1969, que se da en Francia. Y hay una revolución feminista donde la mujer lógicamente toma el papel protagónico de lo que es la mujer, que prácticamente tiene las mismas condiciones y las mismas capacidades que nosotros los hombres tenemos para ejercer cualquier cargo, así sea, bien sea político, social, económico, religioso. La mujer en la parte religiosa hoy en día está teniendo, está siendo muy, Participación, claro, ¿no? está teniendo un papel muy protagónico religiosamente hablando, Así ¿cierto? es. Y ni se diga político, ¿cuántas presidentas mujeres hay, han existido desde hace muy poco tiempo alrededor, ¿no? Del mundo, Estamos claro. en Argentina, estamos en Panamá, ¿cierto? Entonces la mujer tiene un papel protagónico. En el gobierno pasado, por ejemplo, había una mujer canciller como canciller, Como canciller. ¿cierto? Entonces des en cuenta que la mujer tiene un papel protagónico, especialmente desde la revolución feminista que fue el 1969, ocupando un cargo importantísimo. Entonces, después de la Edad Media, ¿cierto? Después de la Edad Media, como que la mujer empieza a tener un papel protagónico, pero se enraiza, ¿cierto? Teniendo el papel fundamental a partir de esa revolución feminista de 1969. Acordémonos además que en 1957 se le da aquí en Colombia, ¿cierto? El La derecho mujer al tiene, voto. exactamente, se le da el derecho al voto. Antes la mujer no tenía la posibilidad o la capacidad o la actitud o gubernamentalmente no le dan esa posibilidad del voto. Desde 1957 la mujer ya tiene ese derecho al voto. Entonces, ten en cuenta cómo la mujer ha tenido un cambio trascendental e importante en la historia de la humanidad. Bien. Muy bien. Entonces, miremos esta diapositiva donde plantea una perspectiva antropológica. Entonces, pues está el señor con su espada, ¿cierto? Bien puestecita esa nariz que tiene. Bueno.
traemos cultura, educación y progreso, dice. Y entonces la pregunta de este que no es civilizado, digamos así, dice, ¿y para qué es la espada, maestro? Muy diciente esa imagen, profesor Freddy, ¿no? A veces se asume, y sobre todo esa idea del indígena como no civilizado, Sí. que el español tenía en Sí, en esta época, digamos, de la conquista, sí, es muy diciente por decir, no es progreso, digamos, sobre todo educación, ni progreso ni cultura, aquello que se hace a la fuerza, ¿sí? Hay otras variables y otros criterios que incluye y que hace parte, digamos, de lo que uno podría considerar como lo ideal y lo deseable en términos de la educación, y no tiene que ver con la fuerza, ni con el terror, ni con el temor. exactamente. Se los voy a conseguir para dentro de 8 días, que me acordé ya que la profe decía esto. Hay un textico de Educar al Maestro donde plantea en una de los apartes, dice, está un perro Doberman, ¿cierto? Con un producto en donde su dueño le obliga, lo coge de la jeta y lo obliga a tragarse ese producto, ¿cierto? Okay. Y lógicamente después de que el dueño se va, seguramente le sacó la chispa, el dueño se va y el perrito queda ahí solo. Y el perrito por sí mismo va y consume ese producto, ¿sí? Entonces a la fuerza... Claro. A la fuerza pues no se puede hacer nada, y menos este proceso de educación. Yo no puedo coger a un niño, ¿cierto? Queridos estudiantes, ustedes que trabajan con niños especialmente, yo no puedo coger a un niño y obligarlo, ¿cierto? Obligarlo a que tiene que aprender hoy cuánto es 8 más 8, por decir algo. No, creo que no puedo. Creo que mi deber ser es la construcción, es la parte pedagógica, es la inclusión en todos los ámbitos de las dimensiones del ser humano, ¿no? Ustedes seguramente van a ver una materia que se llama didáctica. En la parte de la didáctica muy seguramente la profesora les va a direccionar los pasos y las herramientas y los métodos que se necesitan lógicamente para hacer las cosas de la mejor manera, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que a la fuerza no podemos hacer la inclusión. La inclusión se hace de una manera tranquila, de una manera pedagógica, de una manera respetuosa. Hoy en día, hoy más que nunca, mi profe y queridos estudiantes, necesitamos diálogo. Necesitamos que nos sentemos a dialogar sobre una situación y tomemos decisión. Sobre todo en nuestra sociedad, claro, que ha estado permeada sociedad por la guerra, requerimos, ¿no? Una cultura de paz que efectivamente tiene que estar también en las aulas. Claro que sí. Carlos Marx, uno de los grandes comunistas, socialistas, capitalistas, el que creó el capitalismo, 1818-1883, alemán, propone que las revoluciones sociales se tienen que hacer en el aula de clase. Afuera en las calles no se debe hacer revolución social. Y esa revolución social comienza con un cambio de conciencia, ¿cierto? Entonces nosotros como docentes, ustedes que son docentes, ya colegas, ustedes tienen que hacer un cambio social radical, profundo, sincero, objetivo, muy claro, muy diáfano. ¿En dónde? Con sus estudiantes chiquitines, ¿cierto? Ahí, en esos espacios que son pequeños, ahí podemos hacer una revolución social. Pero siempre y cuando no exista la mano dura, ¿cierto? Uno tiene que educar con mano de hierro y con guante de seda. Así es. Así, Entonces, sobre todo que estamos en un mundo donde ustedes como futuros licenciados van a tener que deconstruir muchísimos vicios, prejuicios, lugares comunes que se han hecho durante décadas, siglos, sobre la formación, en este caso de los niños y las niñas. Uno, efectivamente, es eso de que la letra con sangre entra, ¿no? Así nos educaban a nosotros, entonces aprendemos, nos obligaban a aprender. Así no supiéramos ni siquiera para qué hacerlo, por qué hacerlo, cuál sería lo significativo de esos aprendizajes que hay en el aula, pero lo importante era aprender, ¿no? Y el maestro se sentía gozoso, satisfecho y todo por el simple hecho de exigir y de obligar al otro a aprender. Y recitábamos las tablas y recitábamos todas aquellas cosas que ya en muchas ocasiones se nos olvidaron, nunca supimos para qué era la utilidad.
Entonces es necesario que comiencen por allí, ¿no? A deconstruir esos lugares comunes que en la formación hoy día ya no podemos sostener. Y una de ellas es la letra con sangre entra, ¿no? Otra cosa es también, profesor, y para esto creo que nos va a servir la asignatura de antropología social, y es la idea de vamos a entender que la autoridad no se forja, sobre todo con los niños y las niñas, no se forja con la idea también del terror y del temor, y sobre todo con esa visión de adultocentrismo que tenemos, ¿no? Entonces, yo soy el adulto y usted me tiene que respetar, pero el respeto es, me tiene que obedecer sin cuestionar, ¿sí? Y en aras, digamos, de estas nuevas formaciones, lo que necesitamos son maestros críticos y niños también con pensamientos críticos. Es que no está mal que un niño le pregunte, explíqueme por qué tengo que aprender eso, ¿sí? Está absolutamente sujeto, digamos, a la construcción de esa conciencia y de ese pensamiento que requerimos también de nuestros niños. Entonces, a los niños hay que enseñarlos a pensar y hay que enseñarlos a que pregunten. Exacto. Que pregunten, que cuestionen. Que pregunten. ¿Cierto? Porque en el cuestionamiento está, lógicamente, uno de los elementos importantes que es el conocimiento, el saber, todo esto que está alrededor de lo que estamos trabajando. Entonces, no frenemos en este aspecto que nos está mencionando la profe, no frenemos a un chiquitín cuando nos pregunte, no frenemos a un chiquitín cuando nos interrogue, porque muy seguramente hay que decirles a ellos, y hoy se los decimos nosotros con toda tranquilidad y con toda humildad, nosotros los dos por lo menos que estamos acá, no nos lo sabemos todas, ¿cierto? Aprendemos cada día, construimos cada día, ¿cierto? De ustedes aprendemos muchísimo cuando ustedes nos preguntan, nos escriben por correo, nos llaman y de pronto nosotros decimos, bueno, hay que averiguarlo, ¿cierto? Así como no hay cursos, no hay manuales para ser papá o mamá de familia, pues muy seguramente nosotros tenemos elementos muchísimos, pero nos hace falta más que muchísimo. Entonces, por lo tanto, no frenemos a estos chiquitines porque estos chiquitines se pueden traumar. ¿Cierto? Entonces es importante. Ayer vi en noticias, hoy vi simplemente el letrero en noticias donde dice que un niño de 9 años se suicidó porque su padre le prohibió estar en YouTube. Esa noticia la vi hoy. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto yo como papá, yo como docente, ¿cierto? Le prohibió al niño y el niño se castiga a sí mismo, lógicamente no puede tener unos cimientos de valores, como lo vamos a ver más adelante, de principios, de ética, de moral, y lógicamente lo que hace el niño es lo más fácil, ¿cierto? Ya un niño de 9 años quitarse la vida, eso ya es algo muy preocupante en nuestra sociedad. Absolutamente preocupante. Bueno, entonces miremos esto, los elementos de la cultura para hacer una integración de lo que es antropología y lo que es cultura, y nos metemos un buen tiempo con lo que es la cultura y otro buen tiempo con lo que es la antropología. Los elementos básicos de la comparación intercultural son las normas, valores, creencias, ética, moral, junto con la realidad material, todos los cuales alimentan la diversidad cultural. Mi profe, queridos estudiantes, miren, yo quiero detenerme un poquitico en estos dos elementos y por eso los tengo en diferente color, ¿cierto? Lo que es la ética y lo que es la moral, porque nosotros muchas veces confundimos lo que es la moral de la ética, o muchas veces decimos que la moral y la ética es lo mismo, son cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Que una me puede llevar a la otra y una puede ser muy personal y la otra, esta puede ser muy genérica, ¿cierto? Muy amplia, muy de la parte de comunidad, de sociedad y de Estado. Entonces, hagamos un poquito la diferencia, o miremos cuál es un poquito la diferencia entre lo que es la ética y lo que es la moral, para sí mismo mirar en dónde están esos valores, esas creencias y cómo se implementa la pregunta que nosotros hicimos anteriormente, ¿cierto? ¿Sí te acuerdas de la pregunta, mi profe? ¿La miramos otra vez? Miremosla. Sí. Miremos la que está por acá. ¿Existe la naturaleza humana o es una construcción social por medio de la educación y la tradición? Exactamente. Muy bien. Entonces, al mirar eso, esa pregunta, al tratar de solucionarla, pues miremos un poquitico esta parte, que es la moral y que es la ética. Bien. Etimológicamente, queridos estudiantes, la ética viene del griego, ¿cierto? Y la moral viene del latín. O sea, ahí tenemos las dos raíces más comunes para nosotros.
¿sí? Si no por decirlo, de pronto las más importantes para nosotros, lo que es la griega y lo que es la romana. exactamente, La latina. exactamente, la latina. Okay. Entonces, ética viene del griego ethos, ¿cierto? Ethos, E-T-H-O-S, ethos, que significa comportamiento o en su defecto carácter. Entonces ya con ese concepto, con esa palabra de comportamiento, ya podemos decir o dar una pequeña apreciación de lo que es la ética. Entonces la ética es simplemente aquellos comportamientos que los seres humanos tenemos frente a momentos, espacios, circunstancias, espaciotemporales, digámoslo así, en donde la ética tiene una relación ¿con quién? Con uno mismo, con el otro, con la naturaleza y con lo absoluto. Ese absoluto puede ser Dios. Para los que creemos en Dios, Dios. Para los que no creemos en Dios, pues lo absoluto, ¿cierto? Entonces, grábense, traten de grabarse esta pequeña definición y al grabárnosla, pues tratemos de ponerla en práctica, ¿cierto? ¿Qué es la ética? Es el comportamiento que nosotros los seres humanos tenemos en relación con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con lo absoluto. En este caso, para mí, yo sé que para ti también, Dios, ¿cierto? Y para más de uno, ¿cierto? Entonces, Dios juega un papel trascendental y fundamental en nuestra vida. Entonces, ese comportamiento. Por lo tanto, la ética yo diría que es el verbo, ¿cierto? ¿Y el verbo en qué se traduce? En una acción, ¿cierto? Muy bien. O sea, finalmente la ética que es la acción que yo realizo, que yo ejecuto, que yo elaboro en mi diario vivir, ¿cierto? Ojo, esa ética tiene que estar muy sujeta, muy bien arraigada, muy bien estructurada en la parte racional, ¿cierto? En la razón. Así es. Porque la razón finalmente lo que es de los elementos que mejor y mayor nos conducen dentro del proceso de formación humana, ¿cierto? Yo tengo que ser muy racional, muy objetivo, muy claro para poder tomar una decisión, ¿cierto? No sé tú qué opinas, mi profe. No, de acuerdo. En muchas ocasiones, digamos, nos dejamos llevar por argumentos que no son tan racionales, más mediado por la urgencia, las inmediateces, esos intereses por salir, digamos, del momento en el que la circunstancia es adversa y por la rapidez tomamos decisiones, pero resulta que no era lo ideal en ese momento. En ocasiones nos toca hacer sacrificios por prever a futuro, digamos, una mejor decisión. Entonces, nos toca algo así como enfriar la cabeza para poder tomar unas decisiones adecuadas. Listo, tú dices algo dentro de todas las cosas que es importante, pero hay una muy importante, un concepto, la decisión, ¿cierto? Sí. Decidir en el momento oportuno y decidir en el momento clave es importante para dar un paso adelante. Así es. Pero ojo, tengan en cuenta, queridos estudiantes, que tiene que ser una decisión muy racional, muy objetiva. Ahora, hay momentos en que uno tiene que tomar una decisión ya. Bueno, pues se toma siempre y cuando uno haya tenido lógicamente haya revisado algunos elementos. Yo puedo tomar una decisión ya, oiga, me voy, ¿cierto? Porque me salió otro trabajo mejor, ¿cierto? Sí. Pero muy seguramente es porque uno ya lo tiene como muy claro, ¿cierto? Okay. Yo quiero estudiar, yo me atreví a estudiar pedagogía infantil o pedagogía o inglés, licenciatura en inglés, porque yo ya tenía algunos pinitos anteriores a eso y llegó el momento de tomar esa decisión. Pero esa decisión no puede ser tan apresurada, sino que tiene que ser muy clara, muy objetiva, muy diáfana. Yo no puedo racionalizar, yo tengo más bien que racionalizar mi fe, mi profe. Así es. ¿Cierto? Mi fe tengo que racionalizarla. No es como la viejita que sale de misa, ¿cierto? Y en misa estaba rezando el rosario y le estaba pidiendo a San Antonio que la nieta consiga novio y una cantidad de cosas, y sale la viejita de misa y uno le pregunta, ¿y su merced cómo le fue en misa? No, bien. ¿Y qué dijo el padre? No sé, pero habló tan bonito. No, ojo, ¿cierto? No podemos en ese caso hacer eso, ¿cierto? Yo tengo que racionalizar ese comportamiento, ¿cierto? Yo tengo que racionalizar mi fe. Yo tengo que racionalizar mi parte emocional y mi parte sentimental. Yo no puedo desbocar, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta esa situación. Y les dejamos solamente la definición de lo que es la moral. La moral viene del latín moris, que significa norma o ley. Es exactamente lo mismo. Es una norma. Y por lo tanto, la norma
tendría que ir sujeta a la parte de los comportamientos, siempre y cuando se direccione adecuadamente. Entonces tengamos en cuenta eso. En la próxima sesión vamos a profundizar un poquitico más en esos dos aspectos para que nos entremos de lleno a lo que es la parte de la antropología y lo que es la parte cultural. Mi profe, miren, el tiempo es, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Sí. Es muy corto porque igual hay muchas cosas enriquecedoras, ¿cierto? Que nos ayudan y que nos construyen. Mi profe, muchísimas gracias. Bueno, gracias, profe Freddy. Gracias a ustedes también por, digamos, acompañarnos en estas primeras clases de la antropología social y cultural. Sé que van a aprovechar este espacio al máximo porque tienen un excelente profesor. Gracias, profe. Y muchas gracias. Bueno, queridos estudiantes, Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Chao, chao. Bueno, chao, chao.